Entonces, para hacer algo como esto, necesitamos tan solo 4 palabras o 4 imágenes distintas y un objeto nulo, básicamente. ¿Cómo es la cosa? Voy a generar un objeto nulo primero, o puedo generar el texto, ¿ya? Y vamos a escribir un poquito despaciado. Ahí. Y básicamente lo que vamos a hacer es convertir estos dos objetos en 3D. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Yo podría eventualmente no hacerlo con el nulo, sino que mover el punto de anclaje de esta palabra, pero como voy a ir ingresando otras palabras para generar el cuadrado, hexágono o octágono con palabras, vamos a usar un objeto nulo. Si yo me voy acá, por ejemplo, a la vista personalizada 1, tengo que los dos objetos están en el mismo espacio, ¿ya? Entonces el objeto nulo lo voy a tirar un poco hacia atrás. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a volver a la vista de la cámara activa y voy a enlazar el 1, esta palabra. Primero la voy a duplicar y la voy a enlazar al objeto nulo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces cuando rote este objeto nulo? Voy a tener que, lo vamos a ver mejor desde la vista personalizada, vamos a tener esto. ¿Ya? El objeto se va a mover en torno a lo que podría ser su punto ancla, ¿ya? Pero en este caso de punto ancla estoy ocupando el objeto nulo, ¿ya? Entonces vamos a mover el objeto nulo, ¿ya? Si yo quiero que esto no sea un cuadrado, sino que sea algo con más caras, debería poner más lejos incluso el objeto nulo, ¿ya? Pero vamos a hacerlo ahora con un cuadrado nomás. Y aquí donde dice, tengo la copia del 1, voy a escribir 2. Y ahora voy a duplicar esto. Y este 2, el original, lo voy a enlazar al objeto nulo. Si ahora muevo el objeto nulo y aprieto la tecla Shift, vamos a tener 45 y 90 grados. ¿Ya? Entonces ahora escribo 3. Duplico esto y enlazo ese 3, el original, al objeto nulo. Luego roto esto y aquí vamos a escribir 4. Vamos a... Ya, entonces ahora si yo muevo el objeto nulo hacia cualquier lado, aquí enlazaré la palabra 4 también, y vamos a tener estos elementos. Es lo mismo prácticamente que cuando hicimos el cubo en 3D, ¿ya? Solo que esta vez lo hicimos de otra manera, en base a un pivote, ¿ya? Este vendría siendo el pivote. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, darle más espacio a esto, lo puedo hacer directamente con las herramientas de tipografía. Ya, vamos a ir a la cámara activa, que de hecho no tenemos cámara ahora, y el objeto nulo, si está rotado, le pueden poner restaurar para que quede como estaba originalmente.
Ya tenemos eso, así que ahora lo único que hay que hacer es hacer una precomposición en base a eso. Comando Shift C para generar una precomposición. No es un cuadrado propiamente tal, pero le vamos a llamar así. Y ahora, si traemos las propiedades con el solcito, las propiedades originales de esa capa, ¿cuáles son? Que tenemos capas 3D. Digamos, estos textos están con los definidores 3D y lo vamos a poner en 3D también. Y ahora puedo rotar esto como yo desee. Entonces, simplemente lo bajo, lo duplico, lo subo, duplico, lo subo. ¿Ya? Eso entonces ahí podemos tener, digamos, ahí no se entiende nada, pero podemos tener distintas palabras. Ahora, si yo pongo una luz, obviamente dependiendo de dónde esté esa luz, va a dar más sombra o más luz a alguna cara. Vamos a poner esto personalizado, acá cómo está la luz. Y si vamos a cada una de las piezas, acá, para decirles que proyecten sombra, vamos a opciones del material y proyectar sombra. Recuerden que esto va a hacer que todo se vuelva un poco más pesado en el programa. Y la luz también debería estar con, en opciones de luz, proyectar sombra. ¿Ya? Entonces ahí se va a ver más oscuro todavía. Vamos a difuminar un poco la sombra. Vamos a activar. Luego creamos una cámara. Y vamos a ver una propiedad que tiene la cámara también. La cámara, como toda cámara real, tiene un lente, ¿ya? Y le podemos asignar también cierto desenfoque a ese lente por un tema de profundidad de campo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a dar una animación en rotación acá, en Y. Vamos a hacer que rote una vez. Voy a copiar esto abajo. Voy a copiar esto al medio también, pero al medio le voy a decir que sea al revés. Lo que yo puedo hacer es hacer esto, cambiar el orden, o selecciono los fotogramas clave, botón derecho, voy al asistente de fotogramas clave y le pongo fotograma clave con tiempo inverso. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a invertir el orden de los fotogramas clave. Entonces ahí tengo eso. ¡Ya lo coité! Ahora, nosotros podemos trabajar también con el material de los elementos 3D. Si vamos aquí a los cuadrados, voy a seleccionar todo de nuevo y me voy a ir a las opciones de material. ¿Ya? Aquí puedo, por ejemplo, subirle la intensidad especular. La intensidad especular es cómo se refleja la luz directamente o cómo se ve ese punto más blanco en el objeto. Le vamos a subir eso, la intensidad, y le vamos a bajar la propiedad de metal a eso. ¿Ya? Entonces podemos ir experimentando un poco cómo se ve. Y ahí empieza a verse el brillo especular. ¿Ya? Si quieren que no sea tan fuerte, le bajamos la intensidad y el brillo. ¿Ya? Y se ve un poco más suave. Aquí a la cámara le voy a dar una pequeña rotación en Z para que esto sea así. Recuerden que todas las diagonales generan movimiento por sí solas, ¿ya? Tensión. Por eso esto se ve mucho más cool que cuando está en horizontal todo, ¿ya? A ver, ahora veamos
esto, además si nos fijamos, tiene un desenfoque, ¿ya? Pero no todas las partes están desenfocadas. Tenemos partes que están enfocadas, que son las partes que están más cercanas al lente. ¿Cómo hago eso? Acá en la cámara, si voy a opciones de cámara, tengo la posibilidad de activar profundidad de campo. ¿Ya? Profundidad de campo me va a permitir tener, por ejemplo, lo más cercano enfocado y lo más lejano borroso. ¿Ya? Puedo definir la distancia de enfoque, la abertura del lente, el nivel de desenfoque, etc. ¿Ya? Ustedes pueden jugar después con aquello, y si le ponemos entonces distancia de desenfoque, le vamos a bajar la distancia de desenfoque bastante para que vean qué pasa, y le vamos a subir también el nivel de desenfoque. Primero hay que activar profundidad de campo, que no lo había activado. Si se fijan, se demora mucho más ahora, tiene que hacer mucho más proceso. Oh, me fue el chancho. El nivel de desenfoque lo bajamos entonces. Y la distancia de enfoque nos va a decir, por ejemplo, ahora está todo desenfocado. Si le doy más distancia de desenfoque, se va a empezar a enfocar el frente y va a permanecer desenfocado el fondo. Ya, ahí está más o menos desenfocado el fondo. Si le subo el nivel de desenfoque, se va a ver más. Ya, también si le subo la abertura al lente, vamos a tener más desenfoque todavía. Ya hay que empezar a jugar un poco con esos parámetros. Y bueno, y finalmente debería quedar como eso. A eso, por ejemplo, en las rotaciones también lo pueden enlazar con la forma de onda a partir del mismo MP3 que tengan, como lo que hicimos hace 2 clases, que fue enlazar el audio a alguna propiedad de ya sea rotación, escala, posición o cualquier efecto que nosotros queramos. ¿Se acuerdan cómo se hace eso, no? ¿No? ¿Sí? Bueno, en cualquier caso está el tutorial arriba.